Buenas, mi nombre es Leslie Carmen Ramos Alfaro y esta ocasión nos corresponde trabajar la línea de tiempo sobre la evolución del Estado salvadoreño. A mí me corresponde la época precolombina. En lo personal, esa es una de las épocas, considero yo, más importantes, ya que son las raíces, son las bases de que fundamentan nuestra sociedad. Entonces se dice que América fueron de los últimos, fue el último continente en ser poblado. Eh, ¿Y cómo fue poblado? Se harán esa pregunta. Pues la respuesta es bastante diversa, ya que son teorías. Se dice que diversos grupos de diferentes etnias, incluso se ha tomado en cuenta los asiáticos junto con los africanos, diversos grupos por medio de barcos, de manera artesanal, fueron encontrando estas tierras y las fueron explorando. También se habla de un suceso donde hubo una conexión de continentes y que poco a poco hubo un traslado de personas hacia este territorio, lo cual se decía que era tierra fértil y abundancia tanto en la flora como en la fauna. Sin embargo, al ser humano le tocó investigar cómo tratar, cómo cultivar en estas tierras, qué animales eran consumibles y aptos para la cacería. Entonces fue esa evolución poco a poco donde ellos se consideraban cazadores. Veremos esto en esta ocasión. ¿Por qué es importante siempre tomarlos en cuenta? Eh, Porque ellos también, a pesar de que empezaron desde lo mínimo, ellos fueron formando parte de la sociedad, fueron formando un estado. Porque a pesar de que es una época bien primitiva, ellos lograron clasificarse poco a poco. Empezaron con los cazadores recolectores. ¿Quién eran los cazadores recolectores? Eran los líderes de cada hogar, la cabeza de cada hogar, también de la comunidad, ya que eran las personas con más experiencia a la hora de trabajar en las tierras y también con la cacería de animales. Entonces, esto eran tierras nuevas, eran animales nuevos. Todo se debió a eso, prueba y error, ya que los conocimientos eran empíricos. Les tocó experimentar con animales que no eran de su consumo, les tocó experimentar con plantas y ahí es donde fueron surgiendo. Por medio de cada experimentación, ellos fueron transicionando y fueron llenándose de esa información y por eso eran llamados cazadores recolectores, los cuales iban siendo poco a poco más importantes y escalando en la sociedad. Vamos a tomar en cuenta tres subtemas: preclásico, clásico y posclásico, los cuales hacen una diferencia. Antes de continuar, se me había escapado un poco mencionarles como año o alguna época, pues lastimosamente no hay como un año, un calendario, algo 100% verídico debido a la verdad, la poca tecnología, la accesibilidad de esos entonces, pero se dice que está entre los 10.000 a 12.000 años antes de Cristo. Entonces estas épocas fueron bastante importantes porque son la fundamentación de las clases sociales. Aquí en el periodo preclásico es donde comienza la organización social, porque empiezan las personas con comercio, empiezan a clasificarse un poco y las personas con más abundancia y con mejores negocios ya iban un poco aislándose. También se dice que en la época preclásica era cuando empieza algo como lo que hoy conocemos hoy en día, llamado los impuestos. Ahí ya empezamos a ver la política dentro de la época precolombina. Entonces, porque las personas con mayor acceso a dinero, ganado, alimentos, tenían ese poder, iban escalando.
Cuando a ellos ya les correspondía abandonar ese poder, se lo heredaban a sus hijos, y ahí es donde se iban haciendo esas clases sociales. También vamos a la época clásica, donde el subtema clásico, donde nosotros logramos notar el territorio, donde iban haciendo reparticiones de tierra. También en esa época la población sufrió y surgió muchos cambios debido a diversas erupciones volcánicas, las cuales obligaba a que los territorios se movieran de lugar, porque eran, fueron afectados por las actividades volcánicas. Entonces se perdieron muchas identidades, muchas costumbres, y también que fuimos visitados por diferentes países que ahora en día podemos decir que visitados por mexicanos, por hondureños, los cuales se centralizaban en ciertas partes, y por eso se dice que también en la zona oriental, lo que es Quelepa es una de las zonas principales de la zona oriental, donde estuvieron los lencas y dejaron muchas huellas, por así decirlo, mucho registro de que fue habitado aquí en El Salvador, zona oriental. En este subtema clásico, es donde se vio esa afectación, donde tocó reorganizarse, volver a crear identidad, debido a todo lo que surgió, porque el abandono de una tierra implicaba también dejar su antepasado, sus tradiciones y sus hogares. Finalizamos con el periodo posclásico, donde ya vemos una jerarquía, por así decirlo, un poquito más distinguida, donde las personas eran muy creyentes en lo de la religión. Hasta el día de hoy permanecen esas cosas, pero estaban lo de los dioses de la lluvia, diferentes creencias en los que ellos posicionaban su fe. Entonces también lo religioso tuvo un impacto muy poderoso, debido a que ellos daban ofrendas, y si ellos no cumplían, si ellos no daban ese impuesto, pues les caía un castigo. Entonces los chamanes tomaron un poder muy importante, y territorialmente hablando empezaron un poquito las divisiones, los cuales fueron creándose por asentamientos y la reproducción humana. Y con eso finalizo. Muchas gracias.